Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, qué hermosos estos temas que estamos viendo, qué hermosos son, acerca de el interior de Jesús y de María, este importantísimo libro del padre Juan Nicolás Gru, santo jesuita, cuyos capítulos estamos viendo y nos están mostrando aspectos del alma del Señor, de cómo se comportaba mientras vivía acá en la tierra, y recordemos que estos mismos sentimientos, estas mismas disposiciones del Señor continúan ahora desde el cielo y en la vida, en la comunicación a través de las gracias que Él nos hace. Estamos siempre delante del mismo Jesucristo, nuestro Señor. No ha cambiado. Y la semana pasada veíamos cómo, en el video pasado, mejor dicho, veíamos cómo hacía el Señor diferencia entre los pecadores, mirando sus disposiciones, veía al que pecaba por debilidad y distinguía perfectamente al que pecaba por malicia, y cómo trataba a unos y a otros, cómo trata a unos y a otros. Con qué delicadeza, con qué bondad acoge siempre a los pecadores por debilidad, dándonos a todos la fortaleza para no volver a pecar, como le decía a la mujer, levántate y no peques más. A la mujer adúltera. Así nuestro Señor. Hoy vamos a ver un capítulo muy importante, sobre todo para nosotros en estas circunstancias que estamos viviendo. Es el capítulo 31, que habla de la conducta contraria de los fariseos, conducta contraria a la del Señor. Y que nos dice el padre Gru, nos muestra cómo solo a un hombre Dios, Jesucristo, correspondía el perdonar de este modo los pecados. Él había probado por medio de milagros que tenía este poder, del cual no usaba sino después de haber puesto él mismo en los corazones las disposiciones necesarias. Claro, tiene que haber arrepentimiento. El Señor la produce el arrepentimiento con su gracia. Nos inspira. Los fariseos no podían negar ninguna de estas verdades, ni ninguno de estos hechos. ¿Qué les ofendía entonces en la conducta de Jesucristo? Su bondad. Fijémonos por ahí. Lo que más les molestaba era su bondad. ¿Qué hería en ellos esta bondad del Señor? Hería su duro e inflexible orgullo, su severidad afectada por un principio de vanagloria y de interés. No aspiraban sino a la reputación y a las ventajas humanas de la santidad. Eran verdaderos sepulcros blanqueados. Pero atención, que este espíritu de los fariseos no murió con ellos. Se introdujo en el cristianismo. Sin hablar aquí de los herejes antiguos y modernos que se erigieron en reformadores contra los abusos. Entre los mismos católicos y las personas más declaradamente dedicadas a la piedad, también se encuentra este espíritu farisaico. En el juicio que se forman de las cosas de Dios, centrándose en sí mismos y no en lo que la Iglesia ha enseñado. Todo esto es levadura farisaica. En una palabra nos va a decir el padre Gru, el propio espíritu, hijo del orgullo, es lo mismo que el espíritu farisaico. Y esto, hermanos, queremos remarcarlo hoy como advertencia seria para todos nosotros que estamos viviendo este tiempo de apostasía magna, de usurpación
en la jerarquía, los puestos jerárquicos, porque puede ocurrirnos el que empezar a centrarnos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio entendimiento, dejando de lado lo que el magisterio verdadero de la Iglesia ha enseñado siempre y empezar a elaborar teorías, postulados, como por ejemplo el que puede haber un papa hereje, que no existe. Hemos hablado largamente de ello en uno de los videos, en donde se muestra toda la unidad de doctrina y de disciplina acerca de la manifestación de un hereje en un cargo, cómo inmediatamente se pierde la jurisdicción y no, uno tiene que retirar la obediencia a ese señor hasta que se resuelva el caso, pero es deber del seglar, de todos, no solo el seglar, es deber del fiel católico retirar la obediencia ante aquel que se ha manifestado hereje, antes de que fuera removido por la autoridad eclesiástica. Eso es la conducta del fiel católico. Pues enseñar otra cosa es justamente esto, es el espíritu farisaico que reemplaza la enseñanza verdadera de la Iglesia y las disposiciones verdaderas por nuevas posturas que terminan siendo funcionales a este estado de anarquía, de fraude que está imperando en la estructura visible de la Iglesia Católica. De lo que aparece como estructura visible de la Iglesia Católica, pero sabemos que no es, porque está vaciada de contenido. Así que cuidado con esto, de empezar a juzgar uno mismo, sacar conclusiones al margen de lo que la Iglesia enseñó siempre. Debemos siempre conocer los documentos y adherirnos a la enseñanza de los padres y doctores de la Iglesia y a los pontífices verdaderos, que nos han dejado, pero cantidad de enseñanza y documentos. No podemos decir que no sabemos cómo actuar. Sabemos perfectamente cómo actuar. Seguimos con el texto. Este espíritu farisaico es incomparablemente más peligroso. Por eso, nos dice el padre Gru, nuestro Señor Jesucristo se alzó con tanta fuerza sobre él. La discreción y la prudencia cristianas consisten en conciliar dos contrarios, como es la severidad y la indulgencia, sin dar demasiado al uno en perjuicio del otro. Pero qué rara que es esta dirección, tanto en sí mismo como con respecto a otro. Es un puro don de Dios que, dice el padre Gru, no creo que se conceda sino a las almas interiores. Santos ha habido un poco severos en demasía consigo mismos y con los demás. Otros fueron quizás demasiado indulgentes, pero más con los otros que consigo mismos. Mas no por ello sufrió gran detrimento su santidad ni la de los demás. Lo contrario sucede cuando se mezcla el espíritu propio. El orgullo o el amor propio sugiere falsos principios de moral y un plan de conducta que se sigue tanto para sí como para los demás, como para con los demás. Se condena a cualquiera que se separa de las reglas que uno mismo se ha establecido. Entonces viene la terquedad, la obstinación, no querer ver la verdad. Comienzan la envidia, los celos, las pasiones más bajas, la crítica, los juicios temerarios, la maledicencia, la calumnia. Todo esto es fruto de este espíritu farisaico.
todo se cree lícito para llegar y mantenerse en aquel estado. La consideración de los demás. No. Incluso se usan de los medios más atroces para deprimir a nuestros rivales. No, no se tiene en cuenta incluso que debemos trabajar solamente por la causa de Dios. Molesta el que es juzgado como adversario porque quizás nos pueda hacer sombra. Terrible. El fariseo odia, no quiere nadie al lado suyo, no le interesa que haya otros que estén trabajando para Dios, pretende ser el mismo y su único camino que él presenta como único válido para todas las almas. Terrible. Y por eso dice el padre Gru, así también se han visto obreros evangélicos y misioneros que después de haberlo dejado todo para consagrarse a la salvación de las almas en regiones distantes, levantaban la voz unos contra otros, se injuriaban con calumnias, se delataban ante los tribunales, sin detenerse a ver el enorme escándalo que con esto ocasionaban. ¿Cuántas veces sucede entre nosotros mismos, hermanos, en esta situación tan terrible? Los distintos grupos que existen, donde todos parecen molestarse de que hayan gentes que no pertenezcan a su misma agrupación y que intenten luchar por la gloria de Dios. ¡Qué horrible! Ante este panorama, nos dice el padre Gru, lo único que puede librarnos de tantos escollos es entregarse decididamente a la gracia de Dios. Cuanto más se adelante en esta renuncia a sí mismo, tanto más se progresa en la carrera espiritual. Y se llega así a no ser severo ni indulgente en demasía, ni con uno mismo ni con los demás. Renunciándonos a nosotros mismos, destruiremos en nosotros el espíritu propio. Todo nuestro plan, todo nuestro método se reducirá a escuchar y seguir humildemente al Espíritu Santo, tanto en relación a nuestra conducta como en relación a la ajena. Tomar consejo de la necesidad, observar nuestras propias faltas y corregirlas. Siempre ven a la luz del Espíritu Santo, el único director de las almas, que nos tiene que dirigir a nosotros y debemos a Él pedirle luz para poder ayudar a los demás. Sacrificar, renunciar las miras humanas, es quitarle a las pasiones los objetos que las irritan y atacar el orgullo en su raíz. Así un hombre tal, un verdadero apóstol del Señor, nada tendrá en común con el espíritu farisaico. Y cuanto más interior sea, más siempre se irá apartando de ese terrible espíritu. Prestemos atención, queridos hermanos, repasemos este capítulo, escuchémoslo con atención y apliquémoslo a nosotros, sobre todo, como decíamos, en esta situación terrible que estamos viviendo. Mientras esperamos la venida del Señor, debemos alentarnos unos a otros y no escandalizarnos ni enojarnos porque otros no entienden todo lo que nosotros estamos entendiendo. Ya le llegará el momento. No debemos jamás despreciar a nadie, ni tacharlo como enemigo simplemente porque no alcanzó a entender algo que nosotros sabemos que es importante. Debemos rezar con toda humildad, hacer sacrificios por nuestros hermanos para que todos lleguen a la verdad completa.
y si no llegan, está en las manos de Dios. No depende de nosotros, queridos hermanos. No somos dueños de las almas. No pretendamos manipularlas. Encomendemos siempre todo al Señor y permanezcamos en la paz de Dios, trabajando solamente para Él, para su gloria, mientras lo esperamos. Roguemos para que venga pronto. Son muchos los peligros en los que estamos y muy débiles todavía nosotros. Pidamos al Señor que nos fortalezca y que acelere su venida. Seguimos, Dios mediante, con otro capítulo maravilloso de este interior de Jesús y de María. Maránata, ven Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.